te diré algo que puede descolocar tu mente antes de que tu mente tenga tiempo de defenderse. Lo que llamas conocimiento no es un conjunto de ideas, es un pulso. Hubo un tiempo en que los iniciados no memorizaban frases ni coleccionaban fórmulas, afinaban el oído interior para escuchar una nota escondida debajo de todas las notas. A esa nota la llamaban la firma de Thoth. No era una voz, no era una imagen, no era siquiera un pensamiento, era una vibración que, al tocarla, reordenaba el modo en que percibes la realidad. Imagínalo como un diapasón sostenido sobre el pecho. El hueso responde, la sangre responde, el silencio responde. Y de pronto descubres que el silencio no está vacío, está lleno de estructura. Quizás sospeches que esto es metáfora, un recurso elegante para hablar de cosas vagas. Ojalá lo fuera, porque entonces podrías desactivarlo cuando te resultara incómodo. Pero lo incómodo de lo verdadero es que permanece cuando apartas la mirada. Hay símbolos que sobreviven milenios no por su belleza, sino por su utilidad como llaves. Los sacerdotes antiguos lo sabían. Una llave no es un poema, es una pieza que encaja o no encaja, y si encaja, la puerta cede con una docilidad casi insultante. Por eso escondieron la cerradura en el lugar más evidente y más negado, en la experiencia inmediata. Antes de cualquier palabra. Imagina un escriba frente a una losa aún húmeda. No traza signos para que alguien los entienda en el futuro. Traza ritmos para que el futuro sea capaz de entrar en el mismo estado que él habita mientras traza. Eso es el código. No una receta, sino un estado replicable. Si te parece místico, prueba a recordar la última vez que una melodía te cambió el humor sin pedir permiso. No razonaste nada, pero tu postura, tu respiración, tu manera de mirar una habitación fueron otras. La música no argumenta, reorganiza. Los glifos que atribuimos a Thoth actuaban así, como partituras talladas en piedra, hechas para resonar en quien estuviera dispuesto y para pasar de largo en quien no. Hay un detalle que desarma. El código no distingue creyentes de escépticos, solo responde a la atención sostenida. El creyente distraído no abre nada. El escéptico que mira con rigor y silencio termina entrando aunque le moleste admitirlo. Es brutalmente justo. Los antiguos lo llamaban justicia de Ma'at. No porque una deidad castigue o premie, sino porque la estructura misma de la realidad opera como una balanza. Lo denso cae, lo coherente flota, lo falso se disuelve si no encuentra un cuerpo que lo sostenga. Y aquí llega el primer vértigo. Gran parte de lo que llamas yo es sostén de formas que no te pertenecen. Las repites por inercia. Si retiras la energía, caen. Terror o alivio, depende de qué parte de ti ha llevado las riendas hasta ahora. Quizá te preguntes por qué ciertos nombres Hermes, Tauti, Enoc despiertan una familiaridad que no puedes justificar. No es romanticismo arqueológico, es un eco de patrón, cuando un diseño es funcional. La naturaleza lo repite a distintas escalas. La cabeza de Ibis no es un disfraz pintoresco, es la declaración de una función. El ave que mete el pico en el barro y camina. Impecable. Con la luz todavía en los ojos. Entre barro y cielo se fraguaba la tarea del mensajero. Cruzar sin confundirse. Traducir sin traicionar. Eso hacía el código. Traducía lo sutil a gestos. Un compás. Una proporción. Una pausa calculada con indecencia de exactitud. Y cualquiera que sostuviera el compás, la proporción, la pausa, aunque no supiera el nombre del dios, obtenía el mismo resultado. Eso irrita a quienes venden intermediarios.
Por eso confundieron letra con espíritu y erigieron templos a la cáscara. Si el código es vivo, debe poder fallar, dices, y sí, falla. Falla cuando lo forzamos para conseguir lo que el personaje desea en su prisa. Falla cuando lo usamos como truco para impresionar. Falla cuando lo memorizamos como consigna. El código opera en condiciones que él mismo establece, y la primera condición es indebatible. Silencio operativo. No el silencio solemne que pretende, sino el silencio que deja de interferir. En ese silencio, detalles groseros saltan a la vista, que confundes intensidad con profundidad, que te exiges señales espectaculares como si la realidad fuera entretenimiento, que llamas prueba a cualquier cosa que calme tu miedo. El código, impasible, no discute, simplemente no responde a ruido, y cuando el ruido baja, lo paranormal se vuelve normal, porque siempre estuvo sucediendo sin que tu sistema lo registrara. Observa tu pulso, no lo quieras lento ni rápido, déjalo ser exactamente lo que es. Ahora observa la pausa minúscula entre la exhalación y la inhalación. Ese intersticio, ese instante donde nada ataca y nada defiende, es anatómicamente irrelevante y ontológicamente decisivo. Ahí cabe un mundo. Si permaneces, el haz de tu atención se vuelve nítido hasta el desasosiego. Los contornos de la habitación no cambian, cambia tu participación en ellos. El vaso es vaso y, sin embargo, su presencia se adelgaza, como si la etiqueta vaso perdiera peso y lo que queda fuera textura, vibración, posibilidad de ser de otra manera. No te mareas. Te identificas un milímetro. Para muchos, ese milímetro es insoportable. Vuelven corriendo al ruido. El código respeta. Quien se queda, empieza a leer, leer. Aquí. No es juntar letras, es reconocer correspondencias. Como es arriba, es abajo ha sido gastado hasta la caricatura, pero sigue siendo la regla más pragmática que poseemos. ¿Quieres ver arriba? Afina abajo. ¿Quieres ver adentro? Ordena afuera. No por moralismo, por mecánica. Alineas la silla. Se alinea la espalda. Se alinea la espalda. Entra más aire. Entra más aire. Se apagan pequeñas alarmas que confundías con tu carácter. Se apagan. Aparece un margen que no tenías para responder de otra forma. Esto no es metáfora terapéutica, es palanca física sobre estados de conciencia. Y sí, parece demasiado sencillo para ser cierto. Precisamente por eso se volvió esotérico, porque lo simple desactiva mercados enteros. Permite una imagen, una cuerda tendida sobre un vacío. No hay barandas. Si miras a tus pies, el cuerpo se crispa. Si fijas la vista en un punto al frente, el cuerpo encuentra ritmos que no le enseñaste. ¿Quién está caminando? No tú como historia, tú como instrumento que recuerda, con una exactitud humillante, la arquitectura que lo sostiene. El código no añade nada espectacular. Retira interferencias hasta que lo que siempre supiste haga su trabajo. El miedo, entonces, no desaparece, se vuelve manejable, porque deja de ser el narrador principal. A veces, cuando la atención se estabiliza, ocurre un fenómeno discreto y profundamente perturbador. Lo familiar se extraña. Esa mesa, esa puerta, esos dedos, se alejan medio centímetro de su nombre. No alucinas, recuperas margen semántico. Lo que estaba hipnotizado por la costumbre suelta un poco el hechizo. Ese es el umbral. Cruzas y regresas 100 veces sin notarlo. El código no premia la primera, no castiga la centésima. Solo registras si estás aprendiendo la destreza de cruzar sin romperte. Y cuando cruzas con más fluidez, aparecen los signos, sincronicidades que,
Si te aferras a controlarlas, se vuelven triviales. Si las dejas ser lo que son, guiños de estructura, aumentan su densidad hasta que la guía deja de parecer un cuento bonito. La objeción sensata. ¿Qué diferencia real produce todo esto? Cambia el modo en que tomas decisiones cuando nadie te mira. Cambia la jerarquía de tus prioridades sin que tengas que obedecer mantras. Cambia el sabor del pan. Cambia, y aquí muchos se quedan sin excusas, el patrón con que tratas a los demás cuando no conviene tratarlos bien. ¿El código es operativo o no es? Si lo comprendes y tu vida sigue siendo una suma de reacciones. No lo has tocado, lo has citado. Cuando lo tocas, el personaje que dices ser pierde centralidad y gana función, como el ibis. Sigues manchándote de barro, pero caminas con la luz en los ojos. Hay quienes buscan garantías. No las hay. Hay consistencias. Una, la atención sincera, no la teatral. Otra, el respeto escrupuloso por la medida. Todd era medidor no por capricho, sino por amor a la precisión. Una respiración con la cuenta adecuada puede humillar a 20 discursos. Un minuto de silencio real puede desactivar una adicción al drama. No necesitas templos antiguos. Necesitas la geometría que vive en tus gestos cuando los despojas de ansiedad. Si eso te enfurece, no discutas conmigo. Discute con la cuerda floja. A ella le da igual tu opinión. Solo responde a tu ritmo. Quizá hoy no abras nada, quizá mañana sí. Nada grave. El código no caduca. Está esparcido en los lugares más ordinarios, esperando a que un ser humano haga lo más extraordinario que puede hacer. Detenerse. Si alguna vez lo haces de verdad, sentirás un golpe mudo en el centro del pecho. Como cuando un tren pasa a lo lejos y, sin oírlo, percibes su peso. No te asustes. Es la estructura saludando a la estructura. A eso los antiguos llamaban reconocimiento. Y aunque te esfuerces, una vez reconocido, es muy difícil volver a olvidarlo por completo, porque el olvido es ruido, y el ruido, de repente, empieza a parecerte de mala calidad. El aire parece moverse distinto cuando uno se atreve a mirar más allá del hábito. Es como si el espacio se expandiera unos centímetros y el tiempo, por un segundo, perdiera la necesidad de correr. En ese lapso sin prisa ocurre algo casi imperceptible. La mente busca su muro, no lo encuentra, y entonces aparece una sensación nueva. Un vacío lleno de presencia. Es el preludio de la comprensión verdadera, la que no se obtiene sino que desciende. Todd decía que todo conocimiento es una forma de memoria despertando. No se aprende nada. Se recuerda lo que estaba dormido bajo capas de ruido, en los templos del silencio. Los discípulos no se formaban leyendo tablillas, aprendían a estar quietos. La quietud era la prueba. El que podía permanecer ante el vacío sin rellenarlo con fantasías, estaba listo para recibir una vibración, porque el conocimiento, para Todd, no era un dato, era una resonancia. Si la resonancia entraba en ti y no rompía nada, era señal de que tu estructura estaba madura para sostenerla. Si entraba y producía caos, significaba que aún quedaban grietas que debían ser cerradas con experiencia, no con fe. Imagina que cada pensamiento, cada emoción, es una cuerda vibrando en tu interior. Algunas suenan limpias, otras desafinadas. Lo que llamas problema es simplemente un conjunto de cuerdas que no logran acordarse con el resto. Los antiguos las alineaban no con teorías, sino con gestos, respiración, sonido.
Entendían que el cuerpo es la traducción visible de un acorde invisible. Cuando una cuerda se tensa demasiado, el cuerpo habla. Dolor, rigidez, enfermedad, no es castigo, es aviso de desajuste. Escucha, no respondas con urgencia. Deja que la nota revele su frecuencia. Si la ignoras, se volverá ruido. Si la observas, se transformará en ritmo. El código de Todd comienza allí, donde la observación se vuelve pura. No se trata de ver con los ojos, sino con la atención, porque mirar con los ojos es registrar formas, mirar con atención es penetrar en la energía que las sostiene. Cuando logras hacerlo, el mundo se vuelve translúcido, no porque cambie la materia, sino porque cambia tu grado de transparencia. Te vuelves menos opaco, menos resistente. Y en ese punto descubres que la verdad no se impone, se revela sola cuando dejas de interferir. La mente moderna teme al silencio, lo confunde con vacío, con falta de estímulo, con muerte. Pero el silencio que enseñaba Todd no es ausencia, es matriz. Es el espacio donde todo nace antes de ser palabra, en el silencio. El pensamiento pierde su poder hipnótico y el alma recupera el mando. Hay una belleza salvaje en ese momento. La identidad se desarma, y debajo de los fragmentos surge algo que no tiene nombre, pero que sabes que eres tú. Dicen que cuando Todd aparecía ante los iniciados, no hablaba. Caminaba despacio alrededor de ellos, y el aire cambiaba. Los cuerpos comenzaban a temblar. No por miedo, sino porque el campo se reorganizaba para sostener una frecuencia más alta. Lo que sentían no era externo, era su propia energía reconociendo un patrón mayor. Por eso se le llamaba el que mide el cielo con el compás. No medía distancias físicas, medía la proporción entre la vibración del hombre y la vibración del cosmos. Y cuando las dos coincidían, el discípulo veía sin ojos y oía sin oídos. Esto suena imposible hasta que te pasa. No hay anuncio. No hay rito visible. Un día, mientras respiras o caminas o lavas tus manos, ocurre. Todo parece igual, pero algo en ti se reordena. Las cosas pierden su borde. El aire tiene un peso diferente. El pensamiento se vuelve lento y preciso, como si un orden antiguo se reactivara. Y de repente comprendes sin pensar, no con la lógica, sino con la totalidad. Es lo que los maestros llamaban visión antes de la forma. A partir de ese punto, la vida cotidiana se convierte en un campo de señales. Una conversación cualquiera se vuelve espejo. Una palabra de un desconocido llega como respuesta a una pregunta que no dijiste en voz alta. Y no es magia ni casualidad. Es el campo vibracional corrigiéndose a sí mismo. La realidad no estaba afuera esperándote. Era tu reflejo aguardando a que volvieras a verte. Por eso, los textos herméticos insisten tanto en la idea del espejo. El mundo no refleja lo que dices, sino lo que sostienes. Puedes hablar de paz y vibrar conflicto, y el resultado siempre será coherente con tu vibración, no con tus palabras. Esta es la razón de que tantas oraciones no funcionen, tantos rituales se marchiten. La energía responde a la frecuencia, no a la forma, y la frecuencia se origina en lo que sientes cuando crees que nadie te observa. Todd advertía: no pronuncies lo sagrado si no puedes sostenerlo. Decía que cada palabra tiene un peso, una geometría, una carga eléctrica. Si la pronuncias desde la incoherencia, esa geometría se rompe y la vibración, en lugar de expandirse, se dispersa.
Pero si la pronuncias desde la calma y la verdad interna, incluso un susurro puede abrir puertas, no porque las palabras sean poderosas por sí mismas, sino porque tu coherencia les da forma. Hay un momento en el camino en que todo se vuelve incierto. Los viejos patrones se derrumban, las certezas se vuelven inútiles, y lo que antes llamabas yo empieza a disolverse como sal en el agua. Ese momento es crucial. Es la prueba del iniciado moderno. No te estás perdiendo, te estás desprogramando. La confusión es el síntoma de la mente soltando el control. Todd lo llamaba la noche del espejo quebrado. A muchos les parece una crisis. En realidad, es una corrección. Lo que se quiebra no es tu esencia, sino las capas que la cubrían. Cuando aprendes a no huir de esa desorientación, surge una claridad distinta. No la claridad de saber, sino la claridad de ser. Ya no necesitas definirlo todo. Basta sentir la proporción exacta entre el impulso y el silencio. Allí, cada gesto se vuelve significativo. Encender una vela, respirar, abrir una puerta, mirar un rostro. Todo tiene peso simbólico. Todo es rito cuando lo haces con presencia. Entonces comprendes el secreto que siempre estuvo escondido a plena vista. El templo no es un lugar, es una atención. El altar es el instante en que decides estar entero. La plegaria no son las palabras, es el pulso que las sostiene. El Dios que buscabas no habita en los cielos, sino en el punto medio de tu respiración. Thoth nunca fue un nombre para ser adorado, fue un recordatorio para despertar. Cuando ese recuerdo se activa, el mundo empieza a comportarse de otra manera. Las cosas se acomodan sin esfuerzo. Los encuentros ocurren a tiempo. Los pensamientos densos se disuelven como niebla. No porque hayas aprendido un truco, sino porque ya no estás en guerra con el flujo. El código no crea armonía, te reubica en la que ya existe. La paradoja es que, cuanto más comprendes, menos puedes explicar. La lengua humana no fue hecha para el silencio, y sin embargo, en ese silencio es donde finalmente te reconoces. A partir de ahí, hablar es apenas un eco, una forma amable de compartir el temblor. Lo esencial no puede ser dicho, solo transmitido por presencia. Eso lo sabían los escribas antiguos. Y por eso escribían sin prisa, dejando espacios vacíos entre los signos. Sabían que la verdadera enseñanza no está en lo que se lee, sino en lo que se escucha entre líneas. En ese intervalo donde termina la palabra y comienza la vibración, algo te observa. No es un Dios exterior, no es una fuerza distante, es tu propia conciencia viéndote recordar. No la detengas, no la nombres, solo siente cómo el aire vuelve a moverse, distinto, como si todo el universo exhalara contigo. Hay un punto en que el pensamiento se detiene sin morir, como una llama que aprende a no consumir más oxígeno. Allí comienza lo que los antiguos llamaban la verdadera visión. No la que mira con los ojos, sino la que se abre desde dentro. Una pupila secreta que no necesita luz porque ve en la oscuridad. Cuando se despierta esa mirada, el mundo no desaparece, se vuelve transparente. No ves cosas nuevas, ves lo mismo, pero desnudo de interpretación, y en esa desnudez, lo cotidiano se vuelve sagrado. Esa es la trampa y el regalo del conocimiento de Thoth. No promete milagros visibles ni poderes instantáneos. Promete disolver la frontera entre lo profano y lo divino hasta que ya no puedas distinguirlos. Imagina que cada acto de tu día es un jeroglífico en movimiento, un gesto cargado de geometría, la forma en que caminas, cómo pronuncias una palabra, el modo en que miras a alguien.
Todo es escritura viva. Si lo haces con presencia, inscribes orden en el campo. Si lo haces con prisa, inscribes ruido. Así de literal. No es metafísica, es física vibracional. Los sabios de Hermópolis decían que el universo es una conversación entre frecuencias y que cada ser humano es una nota en esa sinfonía. Algunos sonidos disuenan, otros armonizan. El propósito de la vida no es componer algo nuevo, sino recordar la melodía original. Y para recordarla, hay que desaprender el ruido heredado, el ruido de los miedos, de las creencias prestadas, de las verdades ajenas. Cada vez que repites una idea que no nació de tu experiencia directa, tu nota se apaga un poco. Cada vez que te atreves a quedarte en silencio ante lo desconocido, la nota brilla un poco más. La dificultad no es comprender esto, es vivirlo. Porque la mente se aferra a sus fronteras, tiene miedo de la amplitud, miedo del vacío, prefiere la seguridad de lo conocido, incluso si duele. Pero Todd enseñaba que el vacío no es ausencia, es matriz, es la sustancia donde toda forma se gesta. Resistirlo es resistir la vida misma. Por eso, en los rituales antiguos, el primer paso del iniciado era entrar en la oscuridad, no simbólica, sino real. Lo encerraban en una cámara durante 3 días, sin luz ni sonido. Allí, el tiempo se disolvía y la mente se descomponía en su propio eco. Y cuando el eco cesaba, lo que quedaba era presencia pura. Entonces, la luz no llegaba desde fuera, sino desde dentro. Ese proceso, en miniatura, ocurre cada vez que te detienes. No necesitas una cámara funeraria. Basta un instante en el que no reacciones, cuando una emoción te atraviesa y no la etiquetas. Cuando un pensamiento surge y no lo sigues. Cuando simplemente observas sin intervenir. Estás repitiendo el mismo rito. Te estás volviendo transparente para la inteligencia que opera detrás del mundo. Y esa transparencia es el verdadero poder. Lo que los hombres llaman milagro no es más que la coherencia actuando sin obstáculos. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu emoción vibran en una misma dirección. La realidad obedece, no porque seas un mago, sino porque te has convertido en canal. Pero si hay contradicción, si dices una cosa, sientes otra y haces otra, el campo se confunde. No puede reflejar una señal incoherente. Por eso Todd no enseñaba oraciones, enseñaba proporción. La proporción es el lenguaje de la divinidad. Donde hay equilibrio, hay paso. Donde hay exceso o carencia, hay cierre. En las paredes del templo de Dendera había un grabado que mostraba una lámpara encendida por una serpiente. Durante siglos se interpretó como alegoría, pero los antiguos sabían que la serpiente es símbolo de energía vital, de Kundalini, de la corriente que asciende por la columna. Encender la lámpara era encender la conciencia. Esa luz no se alimentaba de aceite, sino de respiración, porque cada inhalación era fuego y cada exhalación era orden. El cuerpo humano como lámpara, la mente como cristal, el alma como llama. Cuando comienzas a percibirte así, algo cambia. Ya no buscas salvadores. Entiendes que el maestro está en la estructura misma de tu existencia. Cada célula tiene su propio altar. Cada átomo es un recordatorio de equilibrio. Y lo más paradójico, cuanto más consciente eres de tu divinidad, más humilde te vuelves. Porque la divinidad no se siente como superioridad, sino como servicio. Thoth no dominaba los elementos, los escuchaba. El viento, el agua, el fuego, la tierra. Todos eran expresiones de un mismo ritmo, y él simplemente modulaba su tono para entrar en resonancia.
Eso era el verdadero poder, la obediencia a la armonía. El ego moderno llama a eso sumisión, pero el sabio lo llama libertad, porque cuando dejas de resistir el flujo, dejas de desgastarte. No tienes que manifestar nada, el flujo lo hace por ti. Solo necesitas mantenerte afinado, y para afinarte hay 3 llaves: silencio, respiración, atención. Son tan simples que parecen insignificantes, y sin embargo, toda la ciencia moderna empieza a confirmarlas. El corazón humano, cuando siente gratitud, emite una frecuencia que sincroniza las ondas cerebrales y regula el sistema nervioso. La respiración profunda activa el sistema parasimpático, que repara las células, y la atención plena modifica la estructura de la materia gris. Lo que los antiguos sabían por intuición. Hoy la neurociencia lo mide, pero medir no es comprender. El conocimiento que Thoth dejó no era para adorarlo, era para activarlo. Cada palabra, cada símbolo, era una invitación a la experiencia. Si lo lees y no lo vives, es piedra muerta. Pero si lo encarnas, se convierte en puente. Un puente entre la densidad y la luz, entre el tiempo y la eternidad. Y ese puente eres tú. A veces, cuando caminas solo, puedes sentirlo. Una brisa que no viene del viento, una vibración en el pecho sin causa. Un silencio que parece observarte. No lo descartes. Es la señal de que el campo te está reconociendo. No como individuo, sino como frecuencia coherente. En ese instante, el universo te trata como a un igual. Ya no eres un observador, eres parte del pulso. Entonces recuerdas la primera enseñanza. Todo es mente. Pero no la mente que piensa, sino la que sostiene, la que imagina mundos con su sola existencia. Lo que llamas realidad no es otra cosa que pensamiento cristalizado, vibración solidificada. Si cambias la frecuencia, cambias la forma. Si cambias la mirada, cambias el mundo. Así de simple, así de aterrador. Porque al comprenderlo, se acaba la excusa del victimismo. Nadie te hace nada. Tú participas en todo. En ese descubrimiento hay un temblor de vértigo. ¿Qué harás ahora que sabes que cada pensamiento es un cincel? ¿Qué crearás con la materia viva de tu atención? No hay retorno posible, porque una vez que has visto la trama detrás del velo, el velo pierde su poder. Ya no puedes creer ciegamente en lo que se desmorona. El teatro sigue, pero sabes que es teatro, y entonces, por primera vez, puedes actuar con verdad. A veces el cuerpo se adelanta al alma, y el alma se queda mirando, asombrada. Como el cuerpo recuerda algo que la mente aún no acepta. Puede ocurrir en lo más simple, un estremecimiento sin motivo, una lágrima que llega antes de la tristeza, un impulso de mirar el cielo justo en el instante en que el viento cambia de dirección. Son fracturas en la costumbre, grietas diminutas por donde se filtra la memoria de lo eterno. Thoth las llamaba las respiraciones del mundo. Decía que cada ser humano es un punto donde el cosmos inspira y exhala. Que cada vez que olvidas respirar conscientemente, el universo pierde un ritmo. Cada vez que lo recuerdas, la creación completa recupera un compás. Los antiguos no hablaban de moral ni de destino. Hablaban de ritmo. Si el ritmo se quiebra, el mundo se enferma. La enfermedad del hombre es la misma que la de la tierra. Desritmización. Dormir cuando hay sol. Correr cuando hay luna. Alimentarse sin ceremonia. Hablar sin alma. Por eso, cuando Thoth enseñaba, no lo hacía con discursos,
sino con pausas. Enseñaba a sincronizarse con el pulso de la vida, y el primer paso era escuchar. Escuchar de verdad, no con los oídos sino con la piel, con los huesos, con ese lugar del pecho donde el sonido se vuelve vibración. Cuando aprendes a escuchar así, todo lo demás se organiza solo. La comida sabe distinto. La mirada ajena ya no pesa. El tiempo deja de morder. Te vuelves permeable, pero no vulnerable. Porque la verdadera fortaleza no viene de endurecerse, sino de vibrar tan coherentemente que nada externo puede desentonarte. Eso es lo que los maestros llamaban la armadura de luz. No una protección mística, sino la simple consecuencia de estar presente. Quien está presente no puede ser poseído por el ruido. Thoth decía que los hombres crearon dioses a su medida porque olvidaron que el verdadero templo era su campo energético. Lo adornaron con oro y piedra, pero el altar seguía vacío. El oro verdadero, decía, es el brillo del corazón en reposo. Un corazón que no huye, que no persigue, que simplemente pulsa en sincronía con el todo. Ese corazón es el centro del compás. Desde allí, todo se mide. Si estás descentrado, el universo se distorsiona contigo. Si vuelves al centro, el universo respira contigo. Hay un misterio en la respiración que casi nadie percibe. Cuando inhalas, tomas forma. Cuando exhalas, la disuelves. En cada ciclo mueres y renaces miles de veces sin darte cuenta. La inmortalidad que buscaban los faraones no era una eternidad física, sino la conciencia de ese renacer constante. El que recuerda que cada respiración es un inicio no envejece de verdad, porque vive siempre en presente. Por eso, los textos más antiguos hablan de Thoth como el Señor de los comienzos. No porque iniciara cosas, sino porque habitaba en el inicio perpetuo. Imagina qué pasaría si pudieras vivir así, sin pasado acumulado, sin miedo al futuro, solo presente expandido. No necesitarías técnicas, ni amuletos, ni fórmulas. Serías el amuleto. Tu sola presencia armonizaría lo que tocas. Esa era la meta de los iniciados, volverse instrumento puro, no porque quisieran poder, sino porque comprendieron que el poder sin pureza destruye al portador. La pureza de la que hablaban no tenía que ver con moral, sino con coherencia vibracional, pensar, sentir y actuar en una sola línea. Cuando logras eso, la materia se vuelve dócil y los milagros se vuelven hábitos. La ciencia de hoy apenas empieza a intuirlo. Habla de campos electromagnéticos, de resonancia cardíaca, de coherencia neuronal, sin darse cuenta de que está redescubriendo los mapas antiguos. El cuerpo humano es una antena, el corazón es un oscilador, la mente un modulador. Todo lo que haces, piensas o temes altera la frecuencia que emites, y el universo, como espejo perfecto, responde con precisión matemática. Ninguna plegaria queda sin respuesta. Algunas son respondidas en la frecuencia del miedo, otras en la del amor. Tú decides en cuál hablas. Cuando respiras conscientemente, estás recalibrando esa antena. No lo notas al principio, porque el cambio es sutil, pero un día descubres que los ruidos que antes te alteraban ya no te afectan, que las palabras ofensivas pierden filo, que los lugares cargados de tensión parecen aclararse a tu paso, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado de dial, y la realidad, obediente, se ajusta a tu nueva señal. El secreto que pocos comprenden es que la energía no se mueve por voluntad, sino por permiso. No empujas la vida,
La dejas pasar, no impones la luz, dejas que se encienda. Por eso Todd repetía a sus discípulos, no fuerces el despertar, permite que el despertar te suceda. La diferencia es abismal. Forzar es querer controlar el ritmo, permitir es escucharlo. El primero agota, el segundo revela. A veces, cuando el cuerpo se aquieta y el aliento se hace largo, ocurre una expansión que asusta. Es como si algo enorme quisiera entrar en ti, y entra, no como invasión, sino como regreso. Es tu propia conciencia recordando su tamaño. El miedo surge porque la mente se siente pequeña ante tanta inmensidad. Pero si atraviesas ese temblor, algo se abre detrás de los ojos, una luz suave, sin forma. No ilumina hacia afuera, ilumina hacia adentro, y en esa luz entiendes lo que los textos Esmeralda insinuaban. Todo está dentro de todo, y nada está separado. El ego no puede sostener esa visión por mucho tiempo. Busca enseguida compararla, etiquetarla, convertirla en experiencia que pueda contarse. Pero el alma no quiere contarlo, quiere permanecer, quiere habitar el temblor, y en ese habitar ocurre el aprendizaje más profundo. El silencio ya no es vacío, es presencia en expansión. Allí entiendes que cada piedra, cada sombra, cada respiración ajena, es parte de ti vibrando con diferentes densidades, y el antiguo temor de morir se disuelve, porque descubres que nunca has estado completamente vivo ni completamente muerto, solo transformándote. En ese instante, lo que antes era doctrina se vuelve evidencia. Lo que era símbolo se vuelve organismo. Las palabras como es arriba, es abajo dejan de ser frase grabada en piedra y se vuelven experiencia directa. Sientes que cada pensamiento cambia el aire, que cada emoción altera la luz, que incluso el silencio tiene textura. Y el mundo, lejos de volverse más simple, se vuelve infinitamente más complejo, pero de una complejidad serena, ordenada, musical. El verdadero iniciado no busca dominar ese poder, busca sostener la calma dentro de él, porque el poder es solo una consecuencia natural de la coherencia, y la coherencia se alimenta de humildad. Todd lo sabía. Por eso sonreía en los grabados, no porque poseyera respuestas, sino porque ya no necesitaba hacer preguntas. Había comprendido que el misterio no se resuelve, se honra, y al honrarlo, el misterio te adopta, te respira, te sueña. Dicen que en el instante exacto en que un ser humano comprende algo verdadero, una estrella titila distinto. No es metáfora, es resonancia. El universo no está allá afuera observándote, está participando en ti. Cada descubrimiento interno reordena los patrones de luz del cielo. Así lo creían los astrónomos, sacerdotes del Nilo. Y así lo repiten los físicos cuando hablan de campos cuánticos entrelazados. Pero lo que ellos describen con ecuaciones, Todd lo cantaba con silencio. Él decía que el cosmos no es un mecanismo sino una mente soñando. Y dentro de ese sueño, tú no eres un personaje fijo, sino el punto donde el sueño se vuelve consciente de sí mismo. Por eso, cuando despiertas un poco, todo alrededor empieza a responder. Los animales te miran más tiempo. Las plantas se inclinan hacia ti. El viento parece llamarte por tu nombre. No estás alucinando. El campo reconoce a uno de sus nodos encendidos. Eres, por fin, una parte de la sinfonía que recuerda su partitura. En ese momento el ego intenta apropiarse de la experiencia. Quiere ser el elegido, el despierto, el maestro. Pero el despertar no tiene dueños. Se expande como agua que encuentra una grieta.
Cuanto más intentas retenerlo, más se escapa. Cuanto más te rindes, más te habita. Porque el despertar no te pertenece. Tú le perteneces a él. Es la conciencia del todo probando su reflejo a través de ti. Aquí comienza el verdadero trabajo. Sostener la visión en medio del ruido. Es fácil sentir lo divino en un templo o durante la meditación. Lo difícil es mantenerlo mientras el tráfico ruge o alguien te hiere con sus palabras. Thoth llamaba a ese estado la alquimia del barro, no la transmutación de los metales, sino la del corazón humano. Convertir la reacción en comprensión, el dolor en ritmo, la oscuridad en combustible, no eliminar la sombra, sino danzar con ella hasta que revele su luz escondida. Comprender eso cambia la manera en que ves el mal. Lo que llamas maldad no es otra cosa que energía desorganizada. Donde hay caos, hay una nota que perdió su tono original. La tarea del iniciado no es destruirla, sino afinarla. Por eso los verdaderos sabios no condenan, escuchan. Saben que la oscuridad grita cuando ha olvidado su música. Y si logras escuchar su grito sin miedo, sin querer callarlo, tarde o temprano el tono vuelve a su lugar. Imagina que cada emoción humana, el odio, el deseo, la vergüenza, el amor son corrientes de un mismo río. Las aguas turbulentas no son enemigas del cauce, lo modelan. Así se aprende la compasión, no por bondad, sino por visión. Ves que el otro no te hiere, te muestra que cada conflicto es una lección sobre una nota que tú mismo no has afinado. Entonces dejas de luchar con el reflejo y comienzas a tocar el instrumento. Eso no te hace pasivo, te vuelve preciso. La acción surge, pero no como reacción, sino como respuesta. La diferencia es sutil y enorme. La reacción nace del miedo, la respuesta del reconocimiento. Una es ruido, la otra, música, la mente humana. Cuando reacciona, se contrae. Cuando responde, se expande. En esa expansión hay inteligencia. Es la inteligencia de la vida misma, que no razona, pero sabe. A veces, en medio de esa expansión, te invade una ternura extraña, una mezcla de alegría y duelo. Lloras por lo que fuiste, por todo lo que te impidió ver, pero también sonríes, porque entiendes que nada fue error, solo ensayo. La herida se convierte en portal. Donde antes había un hueco, ahora hay paso. Es el momento en que la conciencia se auto-perdona. Y el perdón, comprendido así, no es un acto moral, sino físico. Se siente como una liberación en la respiración, un peso que cae de la espalda, un calor que se despliega en el pecho. El aire alrededor cambia cuando perdonas. Hasta el color del día parece alterarse. La realidad se ablanda, como si reconociera la renuncia a la guerra. En Egipto, los iniciados decían que el perdón era el segundo nacimiento. El primero era biológico, el segundo, vibracional. El cuerpo nacía del vientre de la madre, la conciencia, del vientre del silencio. Y el silencio, decían, es la matriz de todas las formas. En ese silencio comienzas a percibir otra dimensión del tiempo. Ya no es una línea, sino una espiral. Cada instante contiene todos los instantes. Cada ahora es el eco de todos los ahoras que alguna vez fueron y serán. No necesitas recordar vidas pasadas para sentirlo. Basta con que observes cómo ciertas emociones parecen no pertenecer al momento presente. Cómo ciertos lugares te resultan familiares sin motivo. La memoria del alma no es lineal, es vibratoria. Cuando una frecuencia reaparece, lo reconoces como destino, pero en realidad es coherencia reanudándose. Ahí entiendes el verdadero sentido del karma, tan mal interpretado.
No es castigo, es geometría. Toda acción crea un patrón. Todo patrón busca cerrarse. Si siembras desequilibrio, la vida te traerá las condiciones exactas para restaurar la simetría. No porque te vigile, sino porque así respira. El universo es un organismo que busca continuamente su centro. Por eso, cuando aprendes a moverte desde el corazón, no el órgano, sino el punto electromagnético que equilibra tus extremos, todo se corrige sin esfuerzo. Los maestros del desierto sabían que el corazón es la balanza del alma. Antes de pasar al más allá, los muertos eran pesados con una pluma. Pero la prueba no era literal, era enseñanza. Si tu corazón pesa más que una pluma, es porque está lleno de historia, de miedo, de deseo no resuelto. El alma ligera no es la que no ha vivido, sino la que ya no carga. Por eso, el camino del iniciado no consiste en acumular virtudes, sino en soltar densidades, en vaciar el vaso hasta que solo quede claridad. Cuando el vaso está claro, la vida se vuelve transparente contigo. Ya no necesitas signos, los reconoces en todo. No preguntas qué hacer, simplemente lo sabes. No porque un Dios te lo diga, sino porque el flujo te atraviesa sin obstáculos. En ese punto, las palabras yo y universo pierden su frontera. Eres ola y océano al mismo tiempo. El sonido que vibra y el oído que escucha. Y en ese círculo perfecto, el misterio deja de ser ajeno. Se vuelve tu respiración. En ese estado, el tiempo se convierte en un espejo líquido. Ya no avanza, refleja. Cada pensamiento arroja una piedra sobre su superficie y las ondas se expanden hacia todas las direcciones. Pasado, futuro, presente. Son solo nombres que inventó la mente para no perderse. Pero cuando la conciencia despierta, todo se funde en un solo punto inmóvil. El ahora. El ahora no es un momento entre otros. Es la totalidad sin división. Todd decía que el ojo que mira desde el ahora no ve movimiento, ve propósito. Y ese propósito no es una meta, es vibración pura sosteniéndose a sí misma. Cuando empiezas a habitar esa inmovilidad viva, descubres algo inquietante. Lo que llamabas realidad se comporta como un sueño colectivo. Los rostros, los edificios, los días, parecen sólidos solo porque millones de mentes los sostienen con su atención. La materia es un consenso, y si uno de esos soñadores cambia su frecuencia, la textura del sueño se altera. No lo notas al principio, pero las coincidencias se multiplican, los muros ceden, las probabilidades improbables comienzan a suceder. No es magia, es geometría mental. Cada idea es una forma en el éter, y cuando varias conciencias coinciden en la misma forma, se condensa. Por eso los sabios no discutían, meditaban. Sabían que la palabra divide, pero la vibración unifica. Una conversación silenciosa entre almas puede cambiar una ciudad, mientras 1000 discursos vacíos solo aumentan el ruido. Todd enseñaba que el sonido más poderoso es el que no necesita volumen, que el verbo creador no se pronuncia con la boca, sino con la coherencia. Lo que piensas, sientes y haces en perfecta alineación es un hechizo más eficaz que cualquier conjuro antiguo. A medida que integras esta comprensión, empiezas a sentir la textura invisible del mundo. Los lugares tienen un pulso. Las personas emiten temperatura más allá del calor físico. Una frase mal dicha puede enfriar una habitación. Una mirada compasiva puede iluminarla.
La energía no miente. Lo que vibra en ti se imprime en el aire. Por eso los templos egipcios no eran solo arquitectura, eran resonadores. Cada piedra tallada, cada proporción, cada ángulo, estaba calculado para mantener una frecuencia que recordara al visitante su naturaleza divina. Caminar en silencio por ellos era caminar dentro de una ecuación de luz. Hoy, esos templos siguen vivos, aunque sus sacerdotes hayan desaparecido. Si te acercas a sus muros y apoyas la frente, sentirás un zumbido sutil, como un corazón bajo la piedra. No es sugestión, es memoria vibracional. La piedra retiene la información de todo lo que ha presenciado. Igual que tus huesos guardan las emociones que tu mente olvidó. Todo en el universo graba y reemite. Nada se pierde, solo cambia de frecuencia. Esa es la verdadera inmortalidad, la continuidad del patrón, no de la forma. Los antiguos no querían vivir eternamente en un cuerpo. Querían mantener su melodía intacta a través de las eras. Sabían que mientras la vibración persista, la conciencia puede tomar nuevas formas sin perder su esencia. El que conoce su tono, decía Todd, nunca teme la muerte, porque la muerte no puede tocar una frecuencia pura. La descomposición pertenece a lo que se desvía del centro, no a lo que vibra en armonía. Por eso la práctica más sagrada no era el rezo ni el sacrificio, sino la afinación. Cada amanecer, los iniciados se reunían para escuchar el sonido del mundo. Literalmente, colocaban sus manos sobre la arena, los árboles, el agua, y percibían las microvibraciones del entorno. Si algo estaba desfasado, entonaban un canto específico para restablecerlo. No lo hacían para ayudar a la naturaleza, sino para recordarle que seguían escuchándola. Esa escucha mutua mantenía el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Hoy ya nadie canta al amanecer. Las ciudades despiertan con motores y pantallas, no con gratitud. Pero el campo sigue esperando la nota correcta. Por eso el malestar moderno no se cura con medicinas ni con teorías, sino con ritmo. Has perdido el compás con la vida. No duermes cuando la tierra duerme. No comes cuando tu fuego interno arde. No callas cuando el alma te pide silencio. Estás fuera de sintonía con el gran instrumento. Y el resultado es disonancia, ansiedad, cansancio, confusión. No es castigo, es física. Cuando vuelves a respirar con el mundo, el orden regresa. Si observas un árbol y sincronizas tu inhalación con su movimiento, algo se realinea. El aire se vuelve más denso, el color más profundo. Es el campo reconociendo el reencuentro. En ese instante, un pequeño portal se abre entre tú y lo que antes llamabas afuera. Lo dejas de ver como paisaje y lo sientes como cuerpo extendido. El árbol respira contigo, y por un momento, ambos son un solo organismo de luz. Esa experiencia puede parecer insignificante, pero es la semilla del poder original, porque quien puede unirse al latido de un árbol, puede unirse al latido del cosmos, y en ese punto, el conocimiento deja de ser aprendizaje, se convierte en comunión. No sabes las leyes del universo, las seres, el principio de correspondencia, el de vibración, el de mentalismo. Ya no son conceptos, son tu respiración misma. Cuando vives desde ahí, la vida empieza a hablarte con símbolos. Un número que se repite, un animal que aparece justo en el momento preciso, un sueño que anticipa una conversación. No son coincidencias, son la manera que tiene la realidad de responderte en su propio idioma. Todd lo llamaba la gramática del espíritu. Aprenderla no requiere estudio, sino sensibilidad. Cuanto más presentes estés, más legible se vuelve el texto del mundo. Pero hay un peligro en esto.
Cuando el ego descubre que la realidad obedece a la conciencia, intenta usarlo para su beneficio. Quiere manipular, atraer, controlar, y así interrumpe el flujo, porque el universo no responde a la voluntad, responde a la vibración. Puedes decir quiero amor miles de veces, pero si vibras en carencia, atraerás reflejos de carencia. El campo no distingue palabras, solo frecuencias. Por eso Todd insistía, sé, y el mundo será contigo. No pide, no imagina, sino sé. La vibración del ser es más poderosa que cualquier intención. Cuando lo comprendes, el deseo cambia de forma. Ya no es búsqueda, es reconocimiento. No buscas la luz, la reconoces en lo que tocas, no deseas paz. Te conviertes en silencio, no esperas señales, las emites. Ese es el verdadero punto de inflexión. Dejas de ser aprendiz y te conviertes en portador. El fuego que buscabas fuera ahora arde detrás de tus costillas, y todo lo que se aproxima a ti se transforma, no porque lo intentes, sino porque es inevitable. La coherencia irradia, mientras caminas con esa llama invisible en el pecho. El mundo empieza a revelarse con una claridad insoportable y hermosa. Ves el dolor colectivo no como condena, sino como parto. Ves la destrucción como limpieza. Ves el caos no como castigo, sino como reconfiguración. Y comprendes que todo, absolutamente todo, está cumpliendo su papel en la danza infinita del equilibrio. Entonces, por primera vez, ya no temes, ni a la pérdida, ni al tiempo, ni a la muerte, porque has visto lo que hay detrás del velo, y lo que hay detrás no puede morir. Entonces comprendes que el miedo no era tu enemigo, sino el guardián de la puerta, que siempre estuvo allí, no para detenerte, sino para asegurarse de que cruzaras despierto. Nadie puede atravesar el umbral dormido. Por eso el miedo aparece justo antes del salto, para comprobar si tu conciencia está presente. Si huyes, el portal se cierra. Si lo miras a los ojos, se abre. Y cuando lo atraviesas, el miedo se transforma en otra cosa, claridad. No porque haya desaparecido, sino porque has dejado de resistirlo. Has entendido que era parte del mismo flujo que te trajo hasta aquí. Los antiguos representaban ese instante con la imagen del escarabajo empujando el sol naciente. No era un simple símbolo de renacimiento. Era una metáfora del alma empujando la conciencia a través del barro de la materia. El escarabajo no teme al barro, lo transforma. Lo que para los demás es desecho, para él es alimento. Así debe ser el iniciado, aquel que convierte la densidad en luz, la pérdida en semilla. El barro no lo ensucia, lo nutre. A partir de ese punto, la vida entera se vuelve un laboratorio alquímico. Cada situación difícil, cada encuentro, cada error, es un elemento del experimento, el fuego de la emoción, el agua de la intuición, el aire del pensamiento, la tierra del cuerpo, todos se mezclan dentro de ti. Y cuando los equilibras, surge el quinto elemento, el éter. Ese espacio invisible donde todo se reconcilia. No se trata de dominar los elementos, sino de escucharlos, dejar que hablen entre ellos sin la interferencia del miedo. Y en esa conversación sagrada, algo extraordinario ocurre. La dualidad empieza a disolverse. Ya no ves luz y oscuridad como opuestos, sino como fases de una misma respiración. La oscuridad no es ausencia de luz, es su potencial en reposo. La luz no es triunfo, es revelación. Thoth decía que el verdadero sabio no elige entre el día y la noche,
sino que aprende a moverse en el crepúsculo, el punto exacto donde ambas se tocan. Allí, donde nada tiene nombre definido, es donde florece la comprensión. Permanecer en ese punto requiere valentía, porque el ser humano ama las certezas. Quiere decidir si algo es bueno o malo, verdadero o falso, espiritual o mundano, pero el misterio no cabe en categorías, y cuanto más intentas clasificarlo, más se escapa. Solo cuando dejas de nombrar, empieza a hablarte, la mente se calla, el alma traduce, entonces, lo inefable se vuelve evidente, aunque no puedas explicarlo. Es el momento en que los místicos se quedan en silencio con lágrimas en los ojos, sin saber si lloran por la belleza o por el dolor, porque ambos se han vuelto uno. En ese silencio te das cuenta de algo aún más profundo. Nunca has estado solo, ni un instante. Desde el primer latido hasta el último, hay una presencia que te acompaña, observando sin intervenir, esperando a que la reconozcas. Los egipcios la llamaban el Ka, el doble luminoso, tu versión eterna que nunca cayó en el sueño. A veces la sientes en un escalofrío, en una voz interior que no suena como pensamiento, en un sueño que te despierta con una certeza imposible de explicar. Es tu reflejo en el otro lado del velo, sosteniendo la cuerda para que no te pierdas del todo. Cuando por fin te atreves a hablarle, no con palabras, sino con intención, algo se alinea. No se trata de invocar ni de imaginar, sino de recordar, porque esa parte tuya nunca se fue. Eras tú quien la había olvidado, y cuando la memoria regresa, el mundo cambia de textura. Las coincidencias se vuelven conversaciones, los accidentes, mensajes y los sueños, reuniones. Empiezas a caminar sabiendo que cada paso ya fue trazado desde una inteligencia amorosa que no necesita control, solo confianza. La confianza es la forma más alta de conocimiento, no la confianza ciega del ingenuo, sino la del que ha mirado el abismo y sigue caminando, porque ha comprendido que incluso el abismo está hecho de luz comprimida, que todo lo que parece amenazante no es más que una parte de la totalidad reclamando su lugar. Y cuando lo aceptas, el universo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un diálogo. La energía que antes te hería ahora te instruye. La oscuridad que temías ahora te muestra el camino de regreso. Thoth enseñaba que la sabiduría verdadera no era acumular respuestas, sino sostener la pregunta correcta sin huir. Quien puede permanecer en la pregunta sin apresurarse a resolverla. Comienza a ver el tejido detrás de las formas, porque la mente busca conclusión, pero el alma busca expansión. Cada vez que resistes la tentación de cerrar el misterio, tu campo vibratorio se ensancha, y en ese ensanchamiento, la realidad se vuelve maleable, dúctil, sensible a tu presencia. Entonces empiezas a notar un pulso dentro del pecho, un tambor sutil que no coincide con tu corazón físico. Es más lento, más profundo. Es el latido del mundo resonando dentro de ti. Cuando te alineas con él, la vida se mueve contigo como una ola con su surfista. No hay lucha, solo dirección. Los acontecimientos se sincronizan. Los obstáculos se disuelven antes de que llegues a ellos. Las palabras adecuadas aparecen sin pensarlas. Esa es la señal de que el campo está respondiendo. Y en esa sinfonía de correspondencias, descubres el secreto que los templos nunca revelaron en voz alta. Tú no estás aquí para ascender, sino para recordar, no para escapar del mundo, sino para transparentarlo. La materia no es prisión,
es espejo, y el espíritu no es fuga, es mirada. Cuando ves al mundo sin deseo de poseerlo ni de huir de él, todo se vuelve claro como el agua. La conciencia se refleja a sí misma, y por primera vez entiendes la frase inscrita en la tabla esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Esa unidad no es una idea, es una sensación tangible. Sientes que el aire respira contigo, que los árboles piensan contigo, que incluso el silencio tiene tus pensamientos. Y cuando esa percepción te inunda, no puedes seguir igual. Algo en ti se disuelve suavemente, como sal en el océano. No mueres, te expandes. Y en esa expansión, comprendes que la iluminación no es un destino, sino un estado de intimidad absoluta con todo lo que existe. Es allí, en esa intimidad inquebrantable con el todo, donde la identidad se fractura sin dolor. No te pierdes, te desbordas. La noción de yo se diluye como un reflejo en el agua cuando el sol amanece y lo que queda no es vacío, sino plenitud. No hay pensamiento que pueda describir ese instante. Es un silencio vivo, cargado de sentido, una pausa que respira por sí misma. Comprendes, sin palabras, que la existencia entera es un solo gesto eterno, desplegándose y contrayéndose en una danza perfecta. Lo que eras, lo que eres y lo que serás se abrazan en un mismo punto de luz. En esa claridad, recuerdas que no estás observando la creación. Tú eres la creación observándose. El universo no te rodea, te atraviesa. Lo que llamabas afuera es solo la parte de ti que aún no habías reconocido. Y cada mirada, cada forma, cada sonido, es una extensión de tu propio cuerpo cósmico. Cuando esto se revela, la vida cotidiana se transforma en una liturgia silenciosa. Cortar una fruta, abrir una puerta, escuchar una voz, todo adquiere el peso de un acto sagrado, porque ya no haces las cosas, las permites, ya no vives desde el esfuerzo, sino desde la fluidez. Todd lo describía como el punto de reposo en el corazón del movimiento, allí donde todo cambia sin cambiar, donde lo eterno se disfraza de instante. Es el lugar que los místicos llaman hogar y los físicos singularidad. Y una vez que lo tocas, incluso un segundo basta para alterar la arquitectura de toda tu percepción. Vuelves al mundo, sí, pero algo en ti ya no pertenece al ruido. Miras la multitud y ves geometrías, ves vibraciones, ves el pulso escondido detrás de los gestos, y aunque sigues caminando entre humanos, ya no puedes olvidar que son chispas disfrazadas de historia. El desafío comienza precisamente ahí, cómo vivir después de ver, porque la tentación del iniciado es retirarse, refugiarse en el silencio y dejar que el mundo siga su curso. Pero Todd advertía, el que solo contempla la luz se vuelve sombra, la conciencia que no desciende a la materia se esteriliza. El despertar no es una evasión, es una reencarnación consciente en lo cotidiano. Volver a mirar la imperfección sin perder la visión de la totalidad. Ser puente entre lo visible y lo invisible. Por eso, los verdaderos herederos de su sabiduría no eran sacerdotes aislados en templos, sino caminantes silenciosos entre el pueblo. Gente común que había aprendido a mantener la frecuencia del alma encendida mientras comerciaban, cultivaban, amaban o lloraban. Cada uno se convertía en una antena viva, recordando al mundo que la divinidad no habita en los altares, sino en la mirada. Cuando miras con presencia,
Bendices sin decir nada. Cuando escuchas de verdad, sanas sin tocar. Cuando respiras con conciencia, elevas sin intentar. La humanidad olvidó ese poder porque confundió conocimiento con dominio. Quiso controlar los elementos, las mentes, los cuerpos, y en ese intento perdió la armonía. El fuego que antes iluminaba empezó a destruir. El agua que purificaba comenzó a ahogar. El aire que inspiraba se volvió contaminado. La tierra fértil se volvió árida. No porque la naturaleza se rebelara, sino porque reflejaba el desorden interior del ser humano. El planeta entero es un espejo de la conciencia colectiva y cada crisis ecológica es un síntoma espiritual. Pero también ahí hay una puerta. La crisis es un lenguaje. Cuando la tierra tiembla, el alma humana despierta. Cuando el aire se enrarece, los pensamientos se ralentizan y surge el silencio. Cuando el fuego arrasa, se queman las máscaras. Cuando el agua desborda, las emociones contenidas salen a la superficie. Nada de eso es castigo. Es el llamado del todo hacia su propio equilibrio. Y si aprendes a escuchar ese llamado sin miedo, descubres que incluso el colapso es un gesto de amor. Hay noches en que el velo entre los mundos se adelgaza, no por magia, sino por sincronía. Tal vez te ocurra en mitad de un insomnio, cuando el ruido del reloj se vuelve mar, o en un amanecer donde la luz parece recordar algo que tú aún no sabes nombrar. Esas grietas del tiempo son invitaciones, si las atraviesas con atención. Sentirás el murmullo de otras dimensiones. No son lugares lejanos, son niveles de vibración coexistiendo contigo. Allí habitan los ecos de lo que la mente llama dioses, guías, espíritus. No son entes separados, son versiones expandidas de tu propia conciencia. Thoth enseñaba que cada ser humano es un fractal del todo, una réplica miniatura del universo. En ti están las galaxias, los océanos, los templos y los desiertos. Por eso, cuando meditas, no estás yendo hacia adentro, estás regresando al centro del cosmos. El cuerpo es el mapa, la respiración es la brújula y la atención, el camino. Todo está contenido en la espiral que sube por tu columna. La serpiente luminosa que los egipcios llamaban Diyet. Esa corriente es la misma que mueve los planetas, que hace florecer una semilla o encender una estrella. Es la música que sostiene la materia. Cuando permites que esa serpiente ascienda sin temor, el cuerpo se convierte en templo y el alma en sacerdote. No hay rito externo, solo presencia. No hay jerarquía, solo flujo. Cada célula vibra al unísono con el pulso del universo, y esa coherencia es lo que los antiguos llamaban inmortalidad, no la permanencia del cuerpo, sino la continuidad de la conciencia más allá del cambio. Porque quien vibra en el centro no muere, solo muda de forma. Entonces miras el mundo con otros ojos. No ves enemigos, ves frecuencias. No ves problemas, ves lecciones. No ves final, ves transformación. Y comprendes que el sentido último de todo lo vivido, cada pérdida, cada amor, cada dolor, era traerte hasta aquí, a este punto donde ya no necesitas entender, porque entender es dividir, y el todo no se divide, se contempla. Y en esa contemplación pura, donde el observador y lo observado son uno, el misterio sonríe a través de ti. Esa sonrisa leve, silenciosa, sin rostro es el signo de que has vuelto al origen. No una sonrisa humana, sino una expansión del alma que reconoce su reflejo en todas las cosas. Es la sonrisa que estaba grabada en las estatuas de Thoth, en las deidades con mirada serena, en los labios de piedra que parecían conocer un secreto que el tiempo nunca pudo borrar.
Esa sonrisa no surge de la alegría ni de la tristeza, sino del reconocimiento. Todo ha sido siempre uno, disfrazado de 1000 fragmentos. En ese punto, el lenguaje se vuelve torpe. Las palabras son demasiado pequeñas para contener lo que el cuerpo siente. Cada sílaba vibra como si fuera un eco de la creación. Te das cuenta de que el sonido no se inventó para comunicarse, sino para recordar, que hablar es invocar, que el verbo no describe, sino que despierta. Por eso, los antiguos no rezaban, entonaban. Cada palabra pronunciada con presencia era un puente entre mundos. Vibrar es crear, decía Todd, y su eco resuena en todos los mantras, cánticos y oraciones que sobreviven hasta hoy, aunque pocos recuerden su verdadera razón. Si en este instante guardaras silencio absoluto, podrías sentirlo. Hay una corriente sonora que atraviesa todo, un zumbido sagrado que los sabios llamaban el sonido de la nada. No tiene tono, pero contiene todos los tonos. Es la vibración primordial, la frecuencia sobre la cual el universo se teje como una tela infinita. Algunos la han escuchado durante la meditación, un rumor, un susurro cósmico, como si el aire recordara su origen. Ese sonido no viene de fuera, es la resonancia de tu propia conciencia cuando se expande más allá del cuerpo. Cuando te fundes con él, comprendes lo que ningún libro puede enseñar. No hay separación entre la materia y el espíritu. Ambos son distintos grados de la misma canción. Lo que llamas realidad física es solo la nota más densa de la sinfonía. Por eso, los antiguos no veían diferencia entre ciencia y religión, entre geometría y misticismo. Sabían que la forma es el rostro visible del sonido. Cada figura sagrada, el triángulo, la espiral, el ojo no era decoración, sino partitura. La geometría era el idioma de Dios, la mente moderna lo olvidó. Separó el símbolo del significado, el cuerpo del alma, la experiencia del conocimiento, pero el símbolo sigue latiendo. Si lo contemplas sin analizarlo, empieza a vibrar en ti un ankh, un círculo, una estrella, un simple número. Todos son llaves, llaves que no abren puertas exteriores, sino estados de conciencia. Thoth dejó esas llaves repartidas por el mundo, escondidas en templos, en textos, en la arquitectura del cielo, pero la más importante la dejó dentro del ser humano. Esa llave es la atención. Todo lo que miras con profundidad despierta, lo que ignoras se adormece. El universo entero responde a tu mirada como un amante a la caricia. Si miras con miedo, el mundo se contrae. Si miras con amor, se expande. No es poesía, es física sagrada. La atención es un rayo que organiza el caos. Donde pones tu mirada con presencia, el campo se ordena, y eso lo sabían los iniciados, que nunca usaban su vista a la ligera. Observaban el fuego, el agua, los cuerpos, como si estuvieran hablando con ellos, porque lo estaban. Cada cosa, cada ser, cada molécula, tiene conciencia en algún grado. El universo no está compuesto de materia inerte, sino de atención distribuida. Cuando miras con reverencia, esa atención te responde. Es lo que algunos llaman oración, otros, magia, pero en esencia es comunión. Por eso, el acto más sagrado no ocurre en un altar, sino en la mirada que no juzga. Quien puede mirar sin imponer significado está viendo con los ojos del todo. Entonces sucede lo impensable. Lo que antes te parecía sólido comienza a comportarse como luz. Las fronteras entre los objetos se suavizan, las formas respiran, el aire se llena de una vibración sutil, casi líquida. El mundo se vuelve translúcido, y tú dentro de él, una transparencia consciente. No hay dentro ni fuera. Todo es campo.
Todo es mente, todo es tú. En ese estado no hay éxtasis ni emoción desbordada, hay quietud, una serenidad tan profunda que el corazón parece expandirse hasta ocupar el espacio entero. Es la paz que no depende de condiciones, la paz que no se gana ni se pierde. La paz que estaba antes del nacimiento y seguirá después de la muerte. Allí descubres que nunca fuiste un ser buscando luz. Siempre fuiste la luz explorando formas de sí misma. Sin embargo, incluso esa revelación se disuelve, porque llega un momento en que no hay quien contemple ni qué contemplar. El observador y lo observado se funden, y el acto de existir deja de necesitar testigos. El silencio se vuelve absoluto, no porque falte sonido, sino porque todo suena al unísono. La mente, el cuerpo, la materia, el cosmos, una sola vibración, un solo aliento. Cuando regresas, porque inevitablemente regresas, nada parece haber cambiado. Los mismos objetos, los mismos rostros, las mismas calles. Pero algo invisible ha sido reconfigurado. Lo cotidiano vibra distinto. La vida te habla en otro idioma, y tú lo comprendes sin traducir. Ya no buscas sentido, el sentido te habita. No necesitas fe, porque has visto, y lo que has visto no se puede olvidar. El misterio sigue ahí, intacto, pero ahora es un amigo. Lo acompañas en su danza infinita, sabiendo que nunca lo poseerás ni lo perderás. Solo lo vivirás, instante tras instante, respiración tras respiración, como una nota que jamás se apaga. Solo cambia de tono. Y al final, cuando el cuerpo vuelva a la tierra, la conciencia seguirá vibrando en otra frecuencia, escribiendo su nombre, tu nombre verdadero, en la música sin fin del universo. Y así llegas al final, aunque sabes que el final no existe. Lo que llamas conclusión es solo un nuevo comienzo, un círculo que se pliega sobre sí mismo, una serpiente mordiéndose la cola. Has caminado por desiertos invisibles. Has descendido a las cámaras más hondas de tu propio templo. Y lo que has encontrado allí no fue una respuesta, sino una presencia, una conciencia silenciosa, paciente, que te ha estado esperando desde antes de tu primer aliento. Comprendes entonces que todo lo que buscabas, las palabras de Todd, los símbolos, los secretos, los rituales eran formas de acercarte a ti mismo, que los templos de Egipto, los cantos de los iniciados, los manuscritos ocultos, no eran más que espejos dispuestos para que reconocieras el rostro del uno en tu propio reflejo. No había un Dios lejano dictando verdades, sino una inteligencia interior recordando su eco en cada gesto. Todo el camino ha sido una forma de regreso. El alma no aprende, recuerda, y en ese recordar, el universo entero se alinea. Ves que las vidas pasadas, los sueños, las visiones, no son líneas separadas, sino un tejido multidimensional de la misma conciencia explorándose desde distintos ángulos. Lo que sufriste, lo que perdiste, lo que amaste, eran acordes necesarios para afinar la melodía de tu vibración. Y ahora lo entiendes. No había errores, solo variaciones. Te sientas en silencio, sin urgencia, sin deseo de alcanzar nada más. El aire entra, el aire sale, el corazón late, pero no dentro de ti, sino en todo. La respiración del cosmos pasa a través de tu cuerpo como un río que ya no distingue su cauce. La voz interior, antes fragmentada,
se ha vuelto coral. Miles de tonos, una sola nota, y en esa nota, una certeza: nada está roto, nada falta, nada sobra. Todd decía que el iniciado que completa su viaje no se vuelve maestro, se vuelve espejo, porque el conocimiento verdadero no se enseña, se refleja. El sabio no transmite ideas, transmite presencia. Su sola existencia ordena los campos, reaviva memorias dormidas, despierta en otros la vibración del recuerdo. Así se propaga la sabiduría, no de boca en boca, sino de alma en alma. Te das cuenta de que ahora eres parte de esa corriente, no como una misión ni como una carga, sino como una consecuencia natural de haber recordado. Tu mirada se convierte en un faro silencioso. Caminas entre los demás sin hablar del misterio, porque el misterio se comunica por sí mismo. No necesitas convencer, solo vivir en coherencia. Y cada paso consciente es una semilla de luz plantada en la tierra del mundo. La realidad empieza a responder de una forma distinta. Los animales te observan más tiempo. El viento parece detenerse cuando respiras. Los desconocidos te sonríen sin saber por qué. Todo se sincroniza con un ritmo más amplio, como si el universo reconociera su propio pulso en el tuyo. No se trata de milagros, es resonancia. La materia recuerda lo que eres y responde con gratitud. Entonces entiendes la última enseñanza, aquella que Todd nunca escribió porque no puede escribirse. La ascensión no es ir hacia arriba, es ir hacia adentro hasta que no quede una dentro y una fuera. Es disolver los bordes de la percepción hasta que solo quede la vibración pura del ser. Ese instante, invisible a los ojos y eterno para el alma, es el verdadero regreso al todo. No hay luz deslumbrante ni coro celestial, solo un silencio tan vasto que lo contiene todo. Y allí, en el corazón de ese silencio, escuchas la primera palabra del universo repitiéndose suavemente, como si nunca hubiera dejado de sonar. No sabes si viene de dentro o de fuera, porque ya no hay diferencia. Es una voz sin voz, un pensamiento sin forma, un latido que dice simplemente: yo soy. Entonces lo sabes, no porque lo hayas entendido, sino porque te has vuelto eso mismo. No hay Todd fuera de ti, ni maestro, ni discípulo, solo la conciencia contemplándose en su espejo infinito. El tiempo se pliega, la memoria se disuelve, la historia se cierra sobre sí misma como una flor al anochecer. Todo lo que alguna vez fue una búsqueda se convierte en un suspiro, en un rayo, en una nota suspendida en la eternidad, mientras el mundo continúa girando. Tú permaneces en el centro inmóvil de su espiral, donde nada falta y nada muere. Allí, en ese punto exacto donde el silencio y la vibración son uno, la jornada se cumple. No hay más camino, porque el caminante y el sendero se han fundido. Solo queda el pulso original, el mismo que encendió las estrellas, el mismo que ahora respira a través de ti. El viaje termina, y tú, quien lo soñó, quien lo vivió, quien lo contó, te disuelves en la luz que siempre fuiste. Todo regresa al principio, todo regresa a la mente del todo regresa a Todd, que nunca se fue.